¿Qué tal? Hoy hablaremos sobre el resumen y el análisis de la obra de El amigo abnegado o también El amigo fiel. Esta obra se desarrolló, fue escrita en 1888 por el escritor Oscar Wilde, que fue poeta, escritor, dramaturgo de nacionalidad inglesa. Los temas que se tocan dentro de este cuento son las clases sociales que se desarrollan, el orgullo, tanto de unos personajes que mucho más adelante vamos a ir conociendo, la ingenuidad, de uno de nuestros personajes y el abuso también que se da. Muy bien, de este cuento, ya dije el género, es de género también narrativo, es narrado en tercera persona. Esta obra está escrita en prosa, es una historia dentro de otra historia. Suena un poco raro, pero lo vamos a ir conociendo, ¿ya? Usa un lenguaje descriptivo y también es sencillo de entender, y también describe cualidades. Tenemos personajes dentro de esta obra. Como ya les dije, se desarrolla un cuento dentro de otro cuento. Suena raro, lo sé, pero pues lo van a entender más adelante, ¿está bien? Los personajes principales de nuestro primer cuento son una pata, una rana de agua y un pardillo. Son tres personajes, y dentro de estos está pues el antagonista, que en este caso es una rata de agua, ¿ya? Y dentro del otro cuento, como ya les había dicho, tenemos dos cuentos, ¿no? En la segunda historia está el molinero, su familia, Hans, que es nuestro personaje principal, y un médico. Y también está el molinero, que también es el antagonista, ¿ya? Esta historia inicia con tres animalitos, ¿ya? A un inicio les dije, ¿no? Está la pata, la rata de agua y el pardillo, ¿ya? Esta era una rata, pues sale como que a tomar aire de su madriguera y se encuentra con una pata, ¿ya? Y en donde la pata pues está ahí con sus hijitos, ya, con sus hijitos ahí, tratando de enseñarles cómo pararse de una patita, ¿no? ¿Ya? Y en ese momento es donde nuestra rata de agua le dice a la pata, ¿no? ¿Por qué les enseñas eso si sus padres no son tal? Y pues escuchando esto aparece el pardillo, ¿ya? Este es el inicio de la otra historia, que es el segundo cuento, ¿no? Es un cuento dentro de otro cuento, ¿ya? Muy bien. La segunda historia, el pardillo le dice a la rata de agua de que si quisiera escuchar una historia, ¿no? Porque vio que la rata pues no era muy apático, por así decir, se le veía, ¿no? Que era muy egoísta, que porque le decía eso pues a la pata, ¿no? La segunda historia es en donde cuenta el pardillo. Inicia con Hans, que es nuestro personaje principal, y el molinero, ¿ya? Este es un breve resumen. Cabe aclarar de que si tú pues quieres leerlo más a fondo, a mí me dio mucha cólera. Este cuento. Le agarré odio a un personaje, pero si tú quieres saber por qué, pues te invito a que pues lo leas. Incluso seguramente tú vas a renegarme, incluso tal vez tú mismo te des a entender de que por qué, ¿no? O sea, te surgen muchas preguntas, ¿ya? Muy bien, esto solo es un breve resumen, cabe aclarar. Hans es un jovencito, un joven con cara redonda, muy gracioso, con un aspecto gracioso, que tenía un jardín. Ya era un jardín, esto se desarrolla pues en un pueblito, ¿no? Tenía un jardín, y pues un jardín hermoso, ¿ya? Donde se daban muchas flores, frutos. Era muy colorido este jardín. Y después tenemos a nuestro segundo personaje, que es el molinero, ¿ya? El molinero se consideraba muy amigo de Hans. Él se consideraba su mejor amigo, ¿no? Y Hans lo consideraba de igual manera. Era que su amigo, que la amistad, palabras, ¿no?
Y después de esto, cuando digamos pasaba el molinero por la casa de Hans, siempre pedía, ¿no? Pues recogía pues flores, frutos que daban los árboles, y todo por temporadas, ¿no? Dentro de esta historia se dan dos épocas, una es la del invierno y otra es la primavera, ya. Y siempre con el molinero con el pretexto de que pues era su amigo y que por tal debía darle, la amistad es lo más bueno, y siempre decía eso, ¿no? Pues ponía de que la amistad siempre era lo más importante, ¿no? Y que nadie debería esperar nada a cambio, que toda la cosa, ya. Después de esto, Hans también asentía eso, ¿no? Él decía, qué buen amigo tengo, siempre piensa esas cosas o dice buenas cosas y cosas así. Después de esto, pues, viene el invierno. Ya viene el invierno, pues, el molinero era de recursos abundantes. O sea, como era molinero, pues tenía, ¿no? Tenía sus sacos de harina, tenía una buena casa, una casa de 3 pisos tenía incluso. Tenía una buena casa, su familia, o sea, él no pasaba hambre en el invierno. Muy al contrario de nuestro personaje, Hans. Él el invierno lo pasó muy mal. Lo pasó terrible, no tenía mucho que comer, no sabía qué hacer, y así pasó. Y hay un punto en donde llega el molinero, ya llega la primavera. Hans pues alegre, ¿no? Dice de que ya por fin pasó el invierno, de que esto va a mejorar, ¿no? Pero Hans tuvo que hacer muchos sacrificios, ya. El molinero dice, bueno, en el invierno, cuando aún estaban en invierno, de que pues la amistad era muy importante para él, o sea, para él, y que no debía molestar él a alguien que está lidiando con sus problemas. Y su esposa sentía, ¿no? Decía de que, ay, qué buen esposo eres, que, o sea, lo halagaba prácticamente. O sea, no lo hacía entender de que, pues, cuando alguien está en problemas sería bueno ayudar. A pesar de que tenían ellos, ¿no? el poder, por así decir, la comida que Hans necesitaba. Ya. Llegó la primavera y pues el molinero baja a la casa de Hans. Hans, un poco preocupado, le contó de que pues, lo había pasado muy mal, ¿no? Después de esto, Hans le comentó de que para poder sobrevivir había vendido muchas cosas que él tenía. Ya entre ellas estaba una carretilla. Y Hans dijo de que ahora que la primavera está llegando y que mis flores pues están creciendo otra vez, los voy a llevar al mercado para venderlas, y para de esa manera poder recuperar lo que había perdido, ¿no? Para poder sobrevivir al invierno. Y entre ellas estaba pues la carretilla. El molinero le dijo de que él tenía una, y que como el buen amigo que es y que pues siempre busca colaborar, se la iba a regalar. Ya, se la iba a regalar, y de esta manera pues Hans ya no podía, ¿no? Ya no había necesidad de adquirir otro nuevo, ya que el molinero tenía otro nuevo, ¿no? Tenía una nueva carretilla, y es por eso que se la estaba regalando a Hans. Ahora, después de esto, este es el inicio en donde ocurre varios abusos, ¿ya? Varios abusos, bueno, ingenuidad por parte de Hans en sí. O sea, era bastante ingenuo Hans, ¿ya? Bueno, ¿qué se da? En primera, Hans dice, bueno, el molinero dice de que su carretilla está un poco mal. Estaba un poco mal, que necesitaba algunos arreglos, pero nada grave, ¿no? Se podía arreglar. Y Hans comete el error de decirle que él tenía una pequeña madera, que con eso pues iba a quedar bien, ¿no? Y en ese momento el molinero le dice de que justo es el momento en donde necesita pues una tabla, ya que en su almacén había un grande hueco o un gran agujero por donde iba a pasar el agua, y de esta manera iba a mojar la harina y se iba a echar a perder, ¿no? Y en ese momento sale la parte mala, la parte abusiva del parte del molinero, donde dice, como yo te estoy dando la carretilla, sería bueno que tú me des la tabla, ya. Y como yo te estoy ofreciendo algo, esto es en pro de la amistad. Siempre utilizaba eso, siempre utilizaba de que la amistad es lo más importante, y hacía ver de que él era bueno,
cuando era totalmente lo contrario, porque abusaba mucho de eso. ¿Ya? En muchas situaciones pasó eso, ya no solo fue en esa ocasión, fue en varias ocasiones en donde se presentó situaciones así, en donde le dice, ¿no?, que la amistad es lo más importante y es por eso que le estoy pidiendo esto. Le pidió muchos favores, le pidió bastantes favores a Hans, y Hans no sabía decir no, y eso pasa con muchos de nosotros también. Es bueno decir no en muchas ocasiones, cuando no nos conviene o cuando una vez podría ser, ya, pero después creo que hay que priorizarnos a uno mismo. Ya, hasta que en una noche, como el molinero tenía su familia, su hijo sufre una caída, y como pues eran tiempos antiguos, los médicos no eran muy recurrentes, así que había uno, pero estaba muy lejos, y es en donde el molinero va a la casa de Hans. Ya. Hasta ese momento no le había entregado la carretilla todavía a Hans, el molinero, ¿ya? Pero siempre lo utilizaba como excusa de que te voy a dar la carretilla y es por eso que me debes hacer este favor, ¿no? Abusando de eso. Ya, después llegó una noche lluviosa, en donde el molinero viene a la casa de Hans y le dice de que si por favor podría ir pues a preguntar, bueno, a buscar al doctor, porque su hija estaba muy mal, ya que él no podía porque era muy noche y tal, ¿ya? Y Hans dijo, está bien, ¿no? Como no sabía decir que no, dijo, está bien, yo voy, no hay problema, pero necesito que me prestes tu linterna porque es muy noche y no se va a ver, ¿ya? Pero en donde el molinero le dice de que no se va a poder porque que está muy nueva y que tal vez se te podría caer. Y Hans dice, bueno, está bien, no pasa nada, ya veré cómo me las arreglo. Y se va, llega a la casa del médico, había relámpagos, era muy fuerte, no se podía ver mucho. El médico agarró su caballo y pues emprendió la marcha a la casa del molinero, ¿no? Pero Hans no sabía cómo llegar, había grandes charcos, y como también era bajito, cayó en uno de ellos y pues falleció. Y bueno, después a la mañana siguiente se dieron cuenta de que había fallecido, que pues ya no estaba más ahí, ¿no? Ya no estaba. Ahora, llega la fecha del velorio, todo el pueblo se reúne, ¿no? Diciendo de que Hans siempre era amable con todos, era muy buena persona, y en especial este personaje que yo le agarré cólera, la verdad. Y cito lo que dijo en ese momento: una gran pérdida, al menos para mí, ¿no? Replicó el molinero. Mira, yo me porté tan bien con él que le ofrecí mi carretilla, y ahora realmente no sé qué hacer con ella. Me estorba en la casa y está en tal mal estado que no podría sacar nada por ella si lo vendiera. Ciertamente tendré mucho cuidado en no volver a dar nada a nadie. Uno siempre sufre por generoso. O sea, qué cara tiene este personaje como para decir eso, cuando después de mucho que ha abusado con favores de Hans, pues se le ocurre decir esto, ¿no? Bueno, a todos los invito a leer esta obra. Van a desarrollar un poco de cólera, pero vamos a aprender muchas cosas de esta obra. Eso sería todo, chicos. Bueno, eso sería todo.